¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos de nuevo a este su espacio aquí en la República. Volvemos de la Semana Santa. Espero que hayan venido reflexionados, descansados y preparados para lo que se viene esta semana, que ya es la última semana que nos queda antes de las elecciones. Este domingo, 12 de abril ya se viene la contienda electoral. Esta Semana Santa se han publicado nuevas encuestas, hay mucho que vamos a analizar con respecto a lo que ha salido, ¿no? Ya tenemos más o menos un panorama de lo que son los primeros lugares, quienes podrían ya estar asegurando directamente su pase a la segunda vuelta y entre quienes estaría esta pelea por ser el segundo lugar. Algunas encuestadoras ya hablan directamente de Keiko Fujimori, que está en casi todas en el primer lugar, pero sin pasar el 15%, y que la segunda pelea estaría entre López Aliaga y Carlos Álvarez. Antes de ir al análisis, por favor avísenme, Switcher, cuando tenemos que hacer una pausa para la franja electoral. Listo, vamos con la franja y ya regresamos. Bien, ahora sí ya estamos de regreso y creo que hay que tener atención, hay que prestar atención a lo que nos han arrojado las encuestas, teniendo en cuenta además que a lo largo de esta semana ya no se puede publicar, hay un silencio electoral que hace que hasta aquí tengamos el panorama de lo que va a suceder este domingo. Para hacer un análisis un poco más profundo, quiero invitar a Alonso Cárdenas, quien es politólogo de la Universidad UARM y quien ya está conectado con nosotros. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manuela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, Alonso, a ti por acompañarnos. Yo quería ver si podríamos hacer de repente un repaso juntos de lo que nos arrojan las últimas encuestas, ¿no? Tenemos a Datum, tenemos Ipsos y tenemos IEP dentro de las principales, que salvo algunas variaciones que ya vamos a mencionar, pues ya nos están dando un anuncio, un panorama anticipado de quiénes podrían ser los que pasen directamente a la segunda vuelta, aunque ya tú me dirás, eso de todas maneras puede no ser definitivo. Hay aún un interesante porcentaje de indecisos y de muchas personas que probablemente lo vayan a elegir en la cola. Cuéntame tú un poco cómo has visto el panorama con respecto a lo que se ha revelado en estas últimas encuestas. Bueno, yo creo que la señora Keiko Fujimori ya tiene un pie y medio, decirlo, en la segunda vuelta, ¿no? No solamente es puntera en las diferentes encuestas, en eso prácticamente hay unanimidad, sino que su tendencia es creciente, ¿no? Y recordemos que las encuestas no deben leerse como fotografías, sino como tendencias, ¿no? Y las tendencias es lo que a nosotros nos debe interesar, ¿no? En segundo aspecto es quién acompañaría a la señora Fujimori en esta segunda vuelta, ¿no? Y ahí el panorama se complica un poco más, porque si bien es cierto que el señor Carlos Álvarez también aparece en digamos, en segundo lugar en estas encuestas que tú has mencionado, todavía hay un bolsón de indecisos muy grande. eh, el elector de Carlos Álvarez no es un elector, digamos, militante, ¿no? Sino, pues es como casi todos los Pivoto. electores en el Perú, una golondrina, ¿no? Puede estar por acá, luego puede estar por allá. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el señor Rafael López Aliaga. Pero lo más interesante y creo yo lo más triste, por decirlo de alguna manera, es ya el tema operativo, ¿no? Eh, Primero, ¿cuánta gente va a ir a votar? Se calcula más o menos del padrón electoral de 27 millones, 70%, ¿no? Que es algo muy bajo para ser un país donde el voto es obligatorio, ¿no? Y además se calcula que entre 20, 25% hasta 30% podría tener el voto viciado o nulo, ¿no? Lo que dejaría al 50% fuera del proceso decisorio de el sufragio, ¿no? Es decir, de emitir un voto. Y yo creo que ese Claro. porcentaje podría ser mayor porque si usted ve el menú de chifa, que es digamos, la boleta electoral, es muy fácil confundirse, no identificar al partido con el candidato, ¿no? Son 5 elecciones en simultáneo.
Entonces, ese porcentaje de voto viciado o voto blanco podría incrementarse todavía más, ¿no? Lo que favorece, pues, a los grupos que han estado históricamente en el Congreso y en el poder, ¿no? Yo creo que Es- este menú de chifa de 35 partidos se ha hecho a propósito con la finalidad de confundir al electorado, porque es una situación muy, muy delicada, y eso beneficia porque entre más voto nulo y blanco haya, pues el porcentaje para pasar la valla o para tener un voto válido se incrementa, ¿no? Y esto creo yo, pues no es una actitud pues muy democrática, ¿no? Bien, bien, Alonso, sí, de acuerdo con eso. Bueno, como hoy es el último día que podemos hablar de encuestas que fueron publicadas hasta ayer, es decir, las que salgan a partir del día de hoy, ya toda esta semana no se puede. De repente podríamos ver un poco cuáles son los aspectos más llamativos, ¿no? Quizás no en el análisis una a una, pero sí teniendo en cuenta que, a ver, por ejemplo, en la encuesta del IEP, Fujimori Ujú. lidera con un López Aliaga 8,7, Álvarez 6,9 y Roberto Sánchez aparece en el cuarto lugar que va creciendo, ¿no? Pese a que la distancia con la puntera que es Fujimori no es mucha, tiene 6,7% Roberto Sánchez, que me parece llamativo, ¿no? Mientras que el voto de este duro, el voto duro de Keiko Fujimori de repente se ha quedado un poco estancado. Hay algunas figuras como Álvarez y Sánchez que tienen tendencia a ir creciendo en sus cifras, mientras que López Aliaga aparentemente estaría cada vez perdiendo más adeptos y votantes. ¿Cómo lo ves en ese sentido en cuanto a estos cuatro personajes? Bueno, yo creo que el señor López Aliaga calcinó, ¿no? Incineró su posibilidad de llegar a la segunda vuelta después de los lamentables sucesos del sur del país, ¿no? En Andahuaylas, Vale, donde, sí. bueno, pasó lo que pasó, le tiraron huevos, se le empezó a insultar a todo el mundo, ¿no? O sea, un candidato no puede perder el control, tiene que tener pues contención, ¿no? Inteligencia emocional para ese tipo de situaciones. Y el señor López Aliaga, a lo largo, no solamente de ese hecho en específico, sino a lo largo de su trayectoria política, hemos podido ver que pues la inteligencia emocional no es su carta de presentación, ¿no? Eh, en relación con Roberto Sánchez, él trata de revivir pues la ruta castillista, ¿no? Es decir, consolidar un bastión inexpugnable en el sur, que es más o menos el 15% del padrón electoral, y con ese bastión inexpugnable en el sur pasar a una segunda vuelta, porque con tanta fragmentación, solamente con el voto del sur te alcanza para llegar al 15%. Pero Roberto Sánchez, pues no es Pedro Castillo, ¿no? Hay muchos cuestionamientos porque ha participado en el Congreso y además ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? No es una novedad como lo fue en su momento el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y además hay un candidato que se llama Ricardo Belmont que parece que le está también comiendo votos por la izquierda, ¿no? Y en este caso también el señor López Chau disputa con Roberto Sánchez el Bastión del Sur, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de una canibalización mutua del voto entre Sánchez y Alfonso López Chau, ¿no? Eh, Ahora, y en esa relación con Carlos aparición Álvarez, sí. Esa aparición de personajes es interesante que tú mencionas, ¿no? López Chau, junto a Roberto Sánchez, eran unos de los pocos candidatos, únicos candidatos, que estaban haciendo mítines en plazas, que se enfocaron en llegar un poco más al voto rural y que de repente ahora va a estar dividido, pues, entre justo los tres que tú mencionas. Belmont, que ha aparecido repentinamente en casi todas las encuestas, en todas las últimas publicadas, figura y que aparentemente podría estar apelando a hacer ese supuesto voto outsider, aunque en realidad Belmont de outsider no tiene mucho, tiene ya historial político y además, pues, lo que se estaba recordando en los últimos días, ¿no? La deuda que sostuvo con miles de personas con lo que sucedió con el canal de televisión, que parece que de repente a veces como votantes
nos olvidamos un poco del pasado, los antecedentes de los candidatos y quizás, no sé, tú me podrás decir lo que ha impulsado a Belmont ha sido su reciente aparición en los debates o qué puede ser, ¿no? No me lo explico tan claro yo. Bueno, es importante recordar, ¿no? Que Ricardo Belmont fue el primer outsider, ¿no? En el año 1989, que él gana la alcaldía de Lima, ¿no? De Lima. Ha tenido, creo yo, un excelente manejo de redes sociales, ¿no? Ahí su hija ha sido un bastión Mm. muy Toma. bueno para conectar, sobre todo con la gente joven. Si ustedes ven sus TikToks, tienen millones de visitas, 3 millones, 1 millón, 5 millones de visitas. Y eso al público joven, menor de 25 años, pues es, digamos, su principal manera de informarse, las redes sociales. Y ahí creo que Belmont, a diferencia de el candidato Acuña, ha tenido un excelente manejo de sus redes sociales. El candidato Orgánico, Acuña, pues ¿no? prácticamente también se calcinó por, pues, andar comprando influencers, ¿no? Y bueno, lo que ya conocemos. Entonces, yo creo que Belmont destaca, primero porque es un candidato que maneja muy bien sus redes sociales, tiene experiencia política y los jóvenes no conocen estos antecedentes del banco, ¿no? De la compra de acciones y de algunos otros exabruptos que ha tenido a lo largo de su ya larga trayectoria política, ¿no? Pero sí ha sido una persona muy constante en redes sociales. Ahí están pues los famosos espartanos que él maneja en Facebook, ¿no? Y ahí ha estado haciendo política desde las redes, ¿no? Entonces, yo creo que eso le ha funcionado bastante bien y no sé si le alcance para llegar a una segunda vuelta, pero como los márgenes son tan pequeños y la dispersión del voto es tan grande, estás hablando de 35 partidos, y sobre todo que el voto no es militante, sino es golondrino, puede irse para un lado, puede irse para el otro. Entonces yo creo que la segunda vuelta todavía está abierta, si bien es cierto que Keiko Fujimori ya tiene un pie y medio en esa segunda vuelta, su acompañante está entre estos candidatos que sería el señor Álvarez, Belmont, ¿no? Roberto Sánchez, y en el Wow. centro progresista, por decirlo de alguna manera, Marisol Pérez Tello, Jorge Nieto y también Alfonso López Chao, ¿no? Que apelan al mismo votante, ¿no? Progresista, de centro izquierda, socialdemócrata, demócrata cristiano, pero desgraciadamente para ese sector, entre estos tres candidatos se están canibalizando unos sobre otros y no se ha llegado a una plataforma común y bueno, pues digamos, veremos si les alcanza, ¿no? Sí, vamos a ver un ratito Ipsos, que justo la estamos mencionando, para poder ver con un poco más de claridad qué es lo que muestra. A ver, chicas, si me la pueden poner un poquito más grande que no la llego a leer. Vamos a la pantalla completa, por favor, chicas, no leo la encuesta. A ver, dame un segundo, Alonso, que me la están poniendo ahí, ya. Ahí está. A ver, entonces, ay, no, sigo sin leerla, perdón, Alonso, es que yo estoy sin lentes de la pantalla, no veo bien. Pero aquí la tengo para poder darle un pequeño análisis. La que estamos viendo es la de votos, votos válidos, ¿verdad? Acá Sí, está, ya votos me la pasaron. emitidos. Sí. Votos emitidos, ok, entonces tenemos que Keiko Fujimori, Fuerza Popular, sigue apareciendo en el primer lugar, Si tú estás Carlos con Álvarez nosotros, con no País para faltará Todos, nadie. Rafael Obra. López Aliaga en Renovación Popular, Roberto Sánchez sigue ahí dando la pelea que aparentemente ahora podría estar directamente con lo que tú mencionabas, ¿no? Los porcentajes muy similares con Jorge Nieto, bueno, aquí aparece César Acuña. Alfonso López Chao por Ahora Nación, Ricardo Belmont por el Partido Cívico Obras y Marisol Pérez Tello por Primero la Gente, que también es una aparición interesante, la de Marisol, de haber salido del grupo de otros, y que probablemente yo creo que esta sí puede atribuirse directamente a el buen desempeño que tuvo en los debates. Fue una de las mejores, si no la mejor en el desempeño que tuvo, mientras que, por ejemplo, Rafael López Aliaga desempeño paupérrimo que se suma a otros factores como el que tú mencionabas, ¿no? A ver, yo no sé en qué tipo de campaña o qué tipo de asesor podría decirle que llamar a las personas gente de miércoles, como lo hizo en este meeting que tuvo,
va a generarle algo positivo. Yo creo que no hay asesor que pueda resistir a eso. Él es como que un tiro al aire. Él dice lo que siente en ese momento y se molestó, se incomodó de que le estuvieran tirando huevos y reaccionó, ¿no? No se dio cuenta que estaba mostrando su verdadero rostro, se olvidó que estaba en campaña y dijo lo que en verdad siente de la gente que se opone. Pero bueno, no me quería ir del tema. La aparición de también Marisol Perestello. ¿Crees que tenga para crecer o lamentablemente, no sé si coincides, los debates pues ya fueron muy tarde y no sé si alcanza realmente para seguir en esta tendencia al alza? Yo creo que, o sea, el objetivo, en el Perú cualquier cosa puede suceder, ¿no? Se ha demostrado históricamente porque no hay militancia partidaria, el voto es desideologizado, prácticamente se decide en la cola. Ahora tenemos una fragmentación que es inédita en América Latina, ¿no? 35 partidos es una barbaridad. Entonces, la moneda está en el aire, ¿no? Pero también hay que pisar realidad, ¿no? Eh, en el caso de Marisol Pérez Tello, realmente solita se ha echado el partido al hombro, ¿no? Porque no se ve pues más allá de ella en primero la gente. Los debates le han beneficiado enormemente, le han dado una gran visibilidad. De lejos destacó en todos, ¿no? Diciendo sus verdades prácticamente en la cara a Keiko Fujimori, al mismo López Arriaga, al señor Luna Galvez, ¿no? En fin, ¿no? Como que le dijo a estos candidatos lo que mucha gente piensa de ellos, digamos, en el electorado en general, ¿no? ¿Le alcanzará? Difícil saberlo, ¿no? Porque recordemos que una cosa es la elección presidencial, donde no hay valla, y otra cosa es al Parlamento, donde sí hay valla, ¿no? Entonces, para que primero la gente pase a ocupar curules en el Congreso, tiene que pasar la valla del 5% y además tiene que tener cierta representatividad en el Senado y en la Cámara de Diputados. También ahí viene el problema de la debilidad de los partidos. Marisol no tiene candidatos en todas las circunscripciones electorales, lo que puede ser un hándicap decisivo si es que, por ejemplo, pasa la valla, pero no tiene candidatos en esas circunscripciones, ¿no? Entonces, ahí viene pues el problema de la debilidad estructural de los partidos, ¿no? Pero yo creo que más allá de la coyuntura, ella ha demostrado que está muy por encima del promedio de los candidatos y puede tener un futuro político interesante de aquí en adelante. No es muy joven y puede aglutinar o puede liderar este bloque de la socialdemocracia, democracia cristiana, el progresismo, la centroizquierda, de cara probablemente a algún otro proceso electoral, ¿no? Sí, creo que, bueno, ella tiene toda una vida entera de militancia en el PPC, ¿no? También parte de lo que puede no haberla favorecido esta vez es el partido con el que está postulando, que ha estado envuelto en una serie de polémicas con el señor Miguel del Castillo, ¿no? Con respecto a el dinero de la franja electoral, con respecto a las personas que inscribieron el partido y que no reconocían sus firmas, dijeron nunca tener nada que ver, una serie de hechos que tienen que ver con el partido en sí, que tampoco las favorecieron, pero que pueden ser el inicio de, ¿no? Un capital político para más adelante, ¿no? Vamos a ver la última, Alonso, que es la de Datum. Por favor, chicas, se me la ponen ahí. Y que tenemos del 1 al 4 de abril en los votos válidos, ¿no? Acá sí, Keiko aparece con un poquito más, aparece con 18% dentro de los votos válidos. La sigue País para Todos, a Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga con Renovación Popular, El Buen Gobierno de Jorge Nieto, luego Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, vuelve a figurar acá Belmont Obras y primero la gente de Marisol, seguido de Ahora Nación con López Chao. Entonces, creo que si bien las tendencias porcentuales son un poco distintas entre las tres principales que hemos analizado, pues en todas aparece puntera Keiko Fujimori. De hecho, ayer, cuando presentaron la encuesta de Ipsos, señalaron que era bastante probable que ya tuviera garantizado, ¿no? Como tú decías, pie y medio hacia la segunda vuelta, ¿no? Vamos por la cuarta, ¿no? Segunda vuelta de Keiko Fujimori y está por definirse entonces contra quién competiría.
Está muy fuerte la tendencia Álvarez, la de López Aliaga más bien vemos que en todas ha sido hacia abajo, ha decaído, ha decrecido. Y en estos puntos porcentuales está el grueso que mencionábamos, ¿no? Belmont, Roberto Sánchez, que en unas aparece un poquito más arriba, López Chau, Nieto, y bueno, ya un poco más abajo, Marisol, que no alcanza a llegar a los 5%, 6% que sí tienen los otros. ¿Qué puede pasar ahí? No sé, que de repente alguna coalición, yo creo que a estas alturas ya es muy difícil que se forme alguien que se inmole por el voto repartido, no creo que suceda. Más bien creo que podría darse hacia, porque no es mucha la diferencia entre el 8% que tiene Álvarez en las encuestas, en el datum 10%, pero no es tanta la diferencia porcentual con este otro grupo que le sigue, ¿no? De repente alguien por ahí podría, si juntara los votos de los demás, hacerle la competencia. Claro, ahí es lo que se llama el voto estratégico, ¿no? El problema es que no queda claro qué significa voto estratégico, ¿no? O sea, como se ha fragmentado Perú, el voto estratégico pasó de la segunda vuelta a la primera, ¿no? Porque generalmente en la segunda vuelta se votaba en contra de alguien para que saliera el otro, ¿no? Pero eso se ha Sí. adelantado ahora, ¿no? Eh, esa, ese llamado que usted menciona, ¿no? De que, por ejemplo, un candidato diga, bueno, yo me bajo y el otro también, y todos por favor voten a este, creo que es muy difícil que suceda, No, ¿no? no va a suceder. Sería lo ideal, ¿no? Pero hay los apetitos personales y los egos han fragmentado el voto y eso beneficia a los que históricamente han estado presentes en el poder en el Congreso, ¿no? Obviamente esto también se ha pensado así, o sea, no es casualidad de que haya 35 partidos, ¿no? O sea, la idea era justamente fragmentar el voto para que se pueda consolidar una candidatura, ¿no? Un sello partidario. ¿Qué podría suceder ahora? Eh, bueno, en el Perú es muy difícil hacer pronósticos porque, como le digo, insisto, el voto es golondrino, no hay sistema de partidos, son vientres de alquiler, cascarones vacíos, más que nunca combis electoreras, pero también hay, digamos, movimientos de último minuto, ¿no? Yo creo que ahí esta idea de que no se puedan publicar encuestas me parece absurdo, ¿no? Porque tarde o temprano uno llega a esas encuestas porque se publican en el extranjero, tan sencillo como eso, ¿no? Y más bien incita a las noticias falsas, ¿no? A las fake news que ahora están pululando por las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí se debe replantear, que se puedan difundir las encuestas en la última semana de representación. Y bueno, es muy difícil hacer estos pronósticos. Yo creo que, así, digamos, jugando el oráculo de Delfos, yo creo Por que favor. el señor Carlos Álvarez va a consolidar la tendencia que tiene. Roberto Sánchez no creo que le alcance porque Belmont le come los votos, sobre todo en el sur. Se Entre dividen, ¿no? Marisol, Jorge Nieto y Alfonso López Chao se canibalizan entre sí. Entonces es muy probable o es probable vuelta entre Carlos Álvarez y Keiko Y Fujimori, ¿no? bueno, hay algo ahí también Y sí, que es sospechoso, no sé si ponerle la palabra para mí, personalmente es sospechoso, pero creo que habría que ponerle una alerta, ¿no? Que ni Keiko Fujimori ni Rafael López Aliaga han querido competir contra Carlos Álvarez. En declaraciones recientes, lo que hizo la candidata Fujimori fue desearle mucha suerte, decir que era alguien que conoce de muchos años y que le desea la mejor de las suertes. Y por otro lado, López Aliaga ha dicho que no lo va a atacar porque es su amigo, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de una tendencia muy similar en los tres lugares punteros de las encuestas y un Carlos Álvarez que le puede resultar conveniente al fujimorismo y a Renovación Popular, aparentemente por las posturas de sus líderes. No sé cómo lo ves tú. bueno, ahí hay que revisar la historia, ¿no? Recordemos que el señor Álvarez fue condenado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos, condena que después se anuló, y era muy cercano los que ya pintamos canas, era muy cercano al
al presidente Fujimori en estos sketches donde le daba pues con todo a los opositores del régimen fujimorista, ¿no? Pero bueno, esas son las tendencias. También hay corresponsabilidad del antifujimorismo que no supo agruparse, no supo presentar una propuesta consolidada. En estos tres candidatos, por ejemplo, se han canibalizado entre sí. Roberto Sánchez no es Pedro Castillo, ¿no? A pesar de que Pedro Castillo lo ha nombrado prácticamente su sucesor. Belmont, bueno, también tiene una larga historia en política con muchos cuestionamientos, a pesar de su excelente manejo de redes sociales. Entonces, esta es la situación, ¿no? Pero lo más importante es no tanto la elección presidencial, sino el Congreso, ¿no? Y yo No, creo que ahí lo ideal, ¿no? Para hacer sobre todo contrapesos, Nieto, como Marisol, como López Chau, puedan pasar la valla y ahí, Juntos por el Perú, hacer una especie de coalición a la chilena, ¿no? Recordarás que en Chile se hizo la concertación donde los grupos de centro, izquierda, el progresismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana y hasta el comunismo se juntaron para hacerle frente a Augusto Pinochet, ¿no? En la concertación. Eh, Obviamente las distancias son enormes, los partidos políticos en Chile son mucho más institucionalizados, mucho más militantes, pero ese es un referente, yo creo, importante de cómo desde el Congreso se pueden dejar de lado las diferencias que son nimias y enfrentar, en este caso, pues, al Fujimorismo, ¿no? Bueno, con 15% de los electores, imagínate la fragmentación, pues ya prácticamente tiene pie y medio, pie y tres cuartos en la segunda vuelta, ¿no? sí, es casi un hecho, ¿no? Sí, creo que aquí también hay un mea culpa importante que hacer desde los partidos de oposición que tienen responsabilidad, como tú mencionabas, en la manera en la que se ha dividido un voto que tiene porcentajes que, de estar unificados, podrían llegar a hacerle la competencia de repente de una manera un poco más, no sé, real que la que tenemos ahora. De los otros sectores, entonces es muy difícil que puedan competir con Álvarez, que en algunas ya tiene 10%, 8%, ¿no? Mientras que este otro pequeño grupo de los que hemos mencionado tiene porcentajes muy similares, pero de votos divididos. Creo personalmente que si alguien podría dar el salto, sí podría ser Roberto Sánchez, sobre todo por lo que he estado escuchando en las entrevistas que se han transmitido ayer. Hay un sector rural muy importante de la población que sí siente que su voto no fue respetado, que sigue sintiendo que su elección anterior no sirvió en lo absoluto y que ve, más allá de lo que tú y yo opinemos, sí ve en Roberto Sánchez, pues esta persona que ha defendido públicamente a Pedro Castillo y que podría ser su sucesor, según lo que el propio Castillo ha dicho, ¿no? Que le ha dado su aval, que incluso tiene dentro de Juntos por el Perú a la hermana de Pedro Castillo, ¿no? Entonces creo que ahí sí podría haber algo que quizás todavía no figura en las encuestas y probablemente podría aparecer esta semana, aunque como tú dices no lo vamos a saber directamente. Ojalá que el resto de partidos pasen la valla. Mi percepción es esa, que quien podría quizás dar el salto y sí figurar, no sé si le alcance o no, pero podría ser Roberto Sánchez. Bueno, y ahí hay dos elementos a considerar. Primero, que Roberto Sánchez y Alfonso López Chau se disputan el mismo electorado, ¿no? Que es el sur. Y ahí se puede dividir el voto, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Verónica Mendoza y Gregorio Santos, ¿no? Recordarás en la elección del 2016. Y lo Ex. segundo, y hay un factor que nadie está mencionando, pero que también es muy importante, es el voto en el extranjero. Hay 1,2 millones de peruanos que están habilitados para votar en el extranjero. Eso es más que el padrón electoral de Arequipa, ¿no? O sea, no es un voto menor. Claro. Obviamente no van a ir a votar todos, pero más o menos históricamente votan el 50% de los peruanos registrados en el extranjero. Estás hablando de 600.000 votos. Y ese voto nadie lo ha medido. No se sabe qué van a hacer, no hay encuestas de peruanos en el extranjero.
Y el 80% del voto de peruanos en extranjeros se concentra en cinco países, que son Estados Unidos, Chile, Argentina, España e Italia. Ahí está el 80% de los peruanos en el extranjero. O sea, no es un voto menor. Eh, Mm. ¿Por quién votarán los peruanos en el extranjero? Yo con los que he hablado, no van a votar por Álvarez y no van a votar por la señora Fujimori, ¿no? También Podría tienen ser un sus, voto más progresista, ¿no? Quizás. podría ser un voto más progresista, pero otra vez se vuelve a dividir en tres esta situación, ¿no? Entonces, Nieto, es una Nieto, Perestello. Marisol y López Chao, porque también el peruano en el extranjero tiene sus reservas por todo lo que sucedió con Claro. el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Bien, Alonso, te agradezco muchísimo este enlace. Pues ya no falta nada. Ojalá te separo cupo de una vez para la próxima semana para poder analizar aquello que nos depare el domingo con esta enorme cédula de padrón electoral. Ojalá que reiterar el mensaje que dimos contigo, ¿no? Que las personas recuerden que por favor el voto es importante, que no lo lancemos a la basura y que por quizás, nuestro rechazo al actual sistema político no cometamos el error de regalar un voto votando nulo o viciado. Claro, y ahí, ahora que estamos en estas épocas, bueno, tú creo que no habías nacido, pero yo recuerdo mucho a Juan Carlos Hurtado Miller, ¿no? Con su famosísima frase, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios Que nos Dios nos ayude, que nos ayude y que nos coja confesados ante esta difícil situación. Muchas gracias. Ha sido Alonso Cárdenas, politólogo. Y Gracias. bueno, así es, chao Alonso. Así es, incierto, qué es lo que es, no se va a definir hasta que tengamos el flash electoral el domingo, pero ya la tendencia empieza a mostrar quién muy probablemente vaya a ser indudablemente candidata para la segunda vuelta, Keiko Fujimori, por cuarta vez. Y lo que repasábamos con Alonso, este voto, una parte entre el rural y otra parte entre el progresista, que está dividido y que encuentra en un segundo y tercer lugar, que pertenecen más a un sector de derecha o centro, a Carlos Álvarez, no solo de derecha, sino también tiene el voto de los inconformes, de muchas personas que lo perciben como la persona que ha hablado en contra de la corrupción, probablemente percibido también como el outsider de esta contienda, y López Aliaga, que prácticamente no ha hecho más que decepcionar incluso a sus propios votantes, que cada vez se van reduciendo según revelan las encuestas.